del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, de la fe católica, y seguimos hablando un poco más de la Sagrada Eucaristía, de la comunión, visitar el Santísimo Sacramento, en forma de dichos, hechos, anécdotas sacadas de la historia y de la vida de los santos. Santa Juana Francisca de Chantal, a la edad de 5 años, disputó con un calvinista protestante que decía: «No creáis que Jesucristo se halla en el sacramento». Y la niña católica le contestó: «Pero Él lo ha dicho, Jesús ha dicho». ¿Cree usted que Jesús puede mentir? No, Señor. Por lo tanto, cuando dijo: «Este es mi cuerpo, este es mi sangre», así es. Jesús no puede mentir. Él lo ha dicho. Esto es mi cuerpo. No se puede traducir de otra manera que es. Hablando de la visita al Santísimo Sacramento, San Juan Bosco solía decir: «Si queréis gracias abundantes, visitad con frecuencia a Jesús sacramentado. Si quieren pocas gracias, visitadle pocas veces. Si no quieren ninguna gracia de Cristo, no vayáis jamás a visitarlo». Entonces es algo muy interesante aquí. Si quieren abundantes gracias, bendiciones, luces de Jesús sacramentado, y bien, vayan regularmente a visitar a Jesús en la iglesia, Jesús sacramentado, visitar el Santísimo, hablar con Él, adorarle, darle gracias, pedirle ayuda. Si quieren pocas gracias, bendiciones, vístenlo poco, y si no quieren ninguna, y bien, no vayan jamás. Y bien, necesitamos muchas. El Papa San Pío X, al inicio del siglo XX, fue Papa de 1903 a 14, y bien, él permitió a los niños de comulgar cuando tuvieran uso de razón y conocimiento básico de lo que es la comunión. Cierto día del año 1905, el Papa San Pío X mandó que fuesen traídos a su presencia unos niños que iban a recibir aquel día la primera comunión, y les habló con parecidas palabras. «Ante todo, hijos míos, no os olvidéis de visitar a menudo al Santísimo Sacramento. Cuando llevamos amor a alguien, deseamos verle y hablarle, y nos holgamos en su compañía y sentimos desconsuelo en su ausencia. Igual cosa acontece con Jesús, pues los que le quieren con todo el alma no pueden soportar el apartamiento de Él, y siempre buscan manera de verle y hablarle. Sean de estos, queridos hijos, menudead vuestras visitas a los sagrarios y Dios os colmará de favores». Entonces, mientras más uno visita al Santísimo, más Dios colma uno de favores. Que Jesucristo se complace en ver visitado por los cristianos, nos lo mostró ya en su nacimiento, cuando quiso que acudiesen los reyes y los pastores al portal de Belén. Se cuenta que el beato Álvarez se arrodilló cierta vez ante el tabernáculo para hacer oración. Abrióse el súbdito la puerta de éste y apareció un niñito resplandeciente, con las manos colmadas de maravillosas perlas, con las que parecía juguetear. Y al mismo tiempo oyó el bienaventurado varón una voz angélica que le decía: «Mira estas perlas, ellas serán los galardones que yo daré a los que vengan por ellas». El Salvador, presente el Santísimo Sacramento, solo anhela, quiere, desea colmarnos de sus riquezas. Qué dichosos somos los cristianos de la iglesia que Cristo fundó, de tener cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en nuestras iglesias.
Un niño protestante con su papá, pastor, visitaba unas iglesias católicas en Europa, y los niños son muy preguntones y son muchas preguntas sobre el altar, el sagrario, la lámpara, todo esto. Y el niño, el papá le dijo lo que es la fe católica acerca de Jesús sacramentado. Y cuando fueron a un templo protestante, el niño preguntó: papá, ¿dónde está la lámpara? No tenemos. ¿Dónde está el sagrario? No tenemos. Y bien dice: vámonos, el Señor no está aquí. Tenía razón, el Señor no está ahí porque tiene templos vacíos, porque son regiones humanas fundadas por hombres. Se dice en la vida de Santa Clara, que murió en 1253, Santa Clara fundó en Asís un convento de religiosas siguiendo las mismas reglas de San Francisco. La misma santa fue la primera abadesa de aquella nueva orden. Un día de 1230 asaltaron el convento un tropel de forajidos saracenos musulmanes, gentes turbulentas y feroces que Federico II había traído de África para combatir contra el Papa. Eran más de 20.000 los que me rodeaban por aquellos países, cometiendo toda suerte de fechorías. Un día fueron a atacar al convento, y Santa Clara, a pesar de hallarse enferma en el lecho, tomó la enérgica resolución de hacerse a conducir a la puerta principal, llevando ante sí al Santísimo Sacramento. Una vez llegada a ella, colocando el cuerpo del Señor frente al enemigo, cayó la santa de hinojos, exclamando: salva a tus siervas, Señor Dios de los ejércitos, y no las dejes caer en manos de los infieles. Protégenos a todas del peligro que se nos viene encima. En esto se oyó bien distinctamente una voz que procedía, al parecer, de la custodia, a pronunciar las siguientes palabras: os protegeré en toda ocasión. Súbitamente, un inexplicable pánico, un temor muy grande, cundió sobre los asaltantes musulmanes, y todos huyeron como acosados por una nube de guerreros. Muchos de los forajidos se desempeñaron en su apresuramiento, quedando malheridos los más y algunos sin vida. El convento de las piadosas religiosas permaneció sano y salvo. ¿Cuál fue el motivo del pánico providencial que puso en fuga a enemigos tan crueles, gentes avanzadas a toda suerte de trances guerreras? Es muy posible que alguna aparición maravillosa llenase de pavor el ánimo de los maometanos. Recuérdense los 5 hombres resplandecientes que aparecieron a la cabeza del ejército judío en los macabeos, que derrotó a las huestes de Antíoco Epifanes. En memoria de aquel prodigio es corriente representar a esta santa con la custodia de las manos. Como Santa Clara, también nosotros podemos hallarnos en pasos difíciles y angustiosos. Como ella, busquemos cobijo y amparo en el Santísimo Sacramento, y en él hallaremos defensa y consolación y fortaleza de ánimo. Nunca fallarán las palabras que dijera un día: os protegeré en toda ocasión. Queridos hermanos, nuestra religión católica no es cualquier iglesia, no es cualquier cosa. Es la que Cristo fundó y dejó fundada, y la en el cual está Cristo nuestro Señor. No imitemos a los protestantes, seamos imitadores de los santos. ¿Por qué durante siglos y siglos y siglos y siglos los católicos hicieron tan bellos altares, y en medio del altar un bello sagrario? Porque como un trono nuestro Señor está en medio de su iglesia. ¿Y de dónde viene esto de poner una capilla lateral escondida donde nadie lo ve ni conoce? La iglesia del Señor. Por eso en la iglesia, frente al Santísimo, se hace silencio. Silencio. Contemos otra historia: el muchacho de la familia necesitada ante el tabernáculo. Una familia asaz numerosa se hallaba en gran necesidad. Desde muchos días carecían aquellos pobres gentes de lo más indispensable. Uno de los hijos,
un mocito de 11 años que había recibido ya la primera comunión y era muy piadoso, viendo las angustias y privaciones de los suyos, corrió a la iglesia, se arrodilló ante el sagrario y decía en voz alta y con extremo fervor, dirigiéndose al Dios de piedad y misericordia presente en la Eucaristía: Jesús de mi alma, en casa no tenemos que comer. Si no nos envías pronto auxilio, perecemos de hambre. Eres rico y poderoso, eres misericordioso y magnánimo. Piensa en estas pobres gentes que acuden a ti en su tribulación. Protégenos con tu preciosa ayuda. Ampáranos en nuestra miseria. El muchacho fuese luego a la escuela como cada día. Al regresar a casa, la madre le recibió con una cara placentera y sonriente. Le dijo al hijo: estamos salvados y a ti lo debemos. Tú rezaste hoy en la capilla en voz alta. No lejos de ti, detrás de un pilastra, se hallaba una dama muy rica y, según se ha visto, harto generosa. Oyó tus súplicas, se informó por el sacristán de quiénes éramos y en dónde vivíamos, y nos ha traído bastante dinero y muy buenas cosas para comer. Verás, dice la mamá, entra, todo se halla sobre la mesa, que da gloria verlo. Ojalá que los hermanos todos acudiesen en sus aflicciones ante el Santísimo Sacramento. No dejarían de hallar consuelo, y quién sabe si una conveniente solución a sus cuitas. No hay duda que no habría tantos suicidios. Un día el padre Lacordaire predicó sobre la providencia divina, y al salir de la iglesia un pobre señor dijo: mire, ya no tengo trabajo, tengo familia numerosa y no tenemos que comer. Y entonces me habla de providencia divina, ¿cómo entender esto? Y el santo dijo: mire, señor, hace unos días yo hablé también de la misericordia y de la limosna. Una señora me dio estos $2,000, digamos que sean $2,000 para los pobres. Aquí están. Vaya y coma y beba y compre lo que necesita tu santa familia. Sí, que hemos tener confianza en nuestro Señor. La oración de este niño es maravillosa, llena de fe. Y yo estoy absolutamente seguro, cuando rezamos con fe como Dios quiere, poniendo todo en su mano, Dios no nos abandona. No nos abandona. Mire que dice: oh Jesús de mi alma, en casa no tenemos que comer. Si nos envías pronto auxilio, perecemos de hambre. Y bien, la señora que estaba ahí en la iglesia escuchó, y bien Dios usó esta señora para llevarles la comida, la bebida y lo necesario. Jesús es nuestro Señor, quiere comunicarse a nosotros. El secreto de Bosco, otra historia hermosa. El famoso sacerdote de Turín, Italia, San Juan Bosco, que murió en 1888, que supo convertir a miles de jovencitos desamparados, sin duda destinados a perderse, en ciudadanos honrados y laboriosos. Era frecuentemente visitado por personas de todas alcurnias y condiciones que acudían a él atraídos por el renombre de sus virtudes. Un día recibió la visita de un sacerdote inglés, al que mostró detenidamente las instituciones de beneficencia que don Bosco dirigía en Turín. El sacerdote inglés, lleno de maravilla por el buen espíritu y excelente disposición para el trabajo que halló en los muchachos asilados, al despedirse dijo a don Bosco: todos los muchachos en esta casa tienen un aire tan comedido y respetuoso, parecen en verdad tan buenos chicos, que casi llego a creer en algún medio secreto que usted emplea para trocar unos desarapados sin ninguna cultura ni educación ni principios morales. Usted los cambia en hombres correctos y útiles y educados y respetuosos. ¿Es quizá usted una buena vara el maravilloso secreto? Don Bosco le contestó: el medio secreto de que usted habla puedo decírtelo fácilmente.
la frecuente confesión y la Sagrada Comunión. Correctivos corporales no existieron jamás en nuestros asilos. Confesión, comunión. ¿Por qué? Porque lava el alma, purifica el alma, fortalece el alma, ilumina el alma. Y además en la confesión uno recibe dirección espiritual, consejos que Dios mismo manda por la boca del sacerdote. El buen inglés comprendió la verdad de lo que le decía Don Bosco y díjose para sus adentros: no dejaré de referir en mi patria cuanto este ilustre pedagogo me acaba de referir. En verdad, la Sagrada Comunión es arma poderosísima para guardarnos de todo pecado. Claro, recibida dignamente. Bien nos lo enseñó Jesucristo: quien coma de este pan no morirá. San Juan 6:50. O sea, no caerá en pecado mortal, muerte espiritual. Es a todas luces evidente que donde se encuentra el propio Dios, el maligno tiene que batirse en retirada. Ahora ustedes entienden, queridos hermanos, todo el daño que hizo este pobre Lutero con su orgullo, su herejía, de privar pueblos enteros de la Divina Eucaristía, dándoles un pedazo de pan en lugar del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Y hoy cuántos pobres católicos están engañados por esta gente de las sectas que pretenden dar cuerpo de Cristo sin tener el poder de consagrarlo. Por lo tanto, pan tenían y pan dan. Para tener el cuerpo de Cristo hace falta necesariamente un sacerdote para consagrarlo. Tenemos otra historia, un hospital para convalecientes. En la ciudad española de Toledo existían antaño dos suertes de hospitales, uno para los enfermos y otro para los convalecientes. En el primero de estos, los médicos se esforzaban en curar las dolencias; en el segundo, en prevenir a los enfermos que recayesen en sus antiguos padecimientos. Por razones análogas, Jesucristo, médico supremo de las almas, instituyó dos sacramentos: la confesión para lavar al pecador de sus culpas y la Sagrada Comunión para que no recaiga en sus males antiguos. La confesión nos hace volver al camino recto. La comunión nos fortalece para proseguir por él sin vacilaciones ni extravíos. Sin comunión, sin confesión, no es posible educar como deben educarse. En Dublín de Irlanda, 1.300 hombres comulgan. La Sagrada Comunión nos conduce a realizar el bien. En el Congreso Católico de Würzburg en 1877, el doctor Schmitz, entonces simple sacerdote de Düsseldorf, más tarde obispo de Colonia, recomendaba encarecidamente la comunión frecuente, y en apoyo de sus afirmaciones refirió lo que sigue: hace algunas semanas me encontraba viajando por Irlanda, la Irlanda católica. Cierto día llegué a Dublín, que es la capital de aquella nación, y mis primeros pasos fueron en busca de una iglesia. Pronto encontré una, la de San Andrés, que no es ni de mucho la principal, ni tan solo una de las principales de aquella ciudad. Presto me di cuenta de una gran muchedumbre de hombres que aguardaban junto al altar para recibir la Sagrada Comunión. Les vi acercarse a la Santa Mesa, comulgar con sumo recogimiento y devoción. Creí de buenas a primeras que era una fiesta a la que llevaban devoción especial en aquel país, o que había algún otro motivo especial que justificase tan numeroso concurso. Después supe la verdadera razón de todo aquello. Aquel día celebrábase la comunión mensual de una cofradía llamada del Corazón de Jesús, a la que me dijeron solían asistir unos 1.300 hombres. Entonces comprendí algo que nunca había sabido comprender. Siempre tuve por cosa notable que a través de tantas conmociones políticas, de tantas persecuciones, de tantas penalidades como ha sufrido el pueblo irlandés, su fe católica permanece indestructible.
¿Por qué? Porque comulgaban en la fuerza de Cristo. Pero el hecho de ver una iglesia de no mucha importancia, 1,300 hombres acudiendo a recibir el cuerpo del Señor, me lo explicaba ahora todo muy claramente. Conocí ahora el venero maravilloso del cual aquel pueblo recogía el agua diamantina de la fortaleza y perseverancia. También los mártires en los primeros tiempos del cristianismo, acudiendo a la Eucaristía, cobraban la presencia de ánimo de que hacían gala en los mayores tormentos. Queridos hermanos, en este tiempo de peste, bien, debido que los teólogos liberales que se creen muy inteligentes en los años 50, 60, 70, quisieron separación de la iglesia o del Estado, y que querían acabar con la era de Constantino, el primer emperador cristiano, que favoreció la salvación de las almas mediante la iglesia. Y bien, estos teólogos que hicieron la separación y la iglesia servienta, ahora la iglesia es nada, ni siquiera se puede celebrar misa ni dar la comunión a la gente. Mire en qué llegamos. ¿De dónde la gente va a sacar fuerza si no tiene el cuerpo, la sangre de Cristo nuestro Señor? Se cuenta que en Francia, en el año 1901, los masones que tenían el control del país persiguieron a los religiosos, religiosas, y después robaron los conventos, monasterios, escuelas y todo, y sacaron hasta los religiosos y las religiosas. Quedaban unas religiosas escondidas, de cierto modo, en un hospital abandonado. Pero cuando supieron que había religiosas allí, mandaron su gente para averiguar qué pasaba en este hospital. Y bien, llegaron los representantes del gobierno sectario para ver para expulsar las religiosas. Entonces un día, no obstante, aparecieron en dicho hospital unos señores concejales que dijeron a la directora que venían mandados por el municipio con el fin de practicar una inspección, los resultados de la cual debían ser sometidos al gobierno sectario de París. La directora, muy solícita, les acompañó a la primera sala en la que se hallaban hospitalizados enfermos de cáncer en el rostro. Los representantes del gobierno masónico se horrorizaron ante el espectáculo de aquellas caras corroídas por la terrible dolencia y salieron prestamente muy cabizbajos y mohínos. Pasaron a la segunda sala. Aquí el espectáculo era aún mucho peor. Muchos de aquellos infelices lanzaban lastimeros quejidos, un hedor insufrible llenaba la estancia, al punto de dar de vomitar. Los concejales, con los pañuelos en el bolsillo apretaban sus narices para no sentir esto. Finalmente, sala tras sala fueron siguiendo los inspectores aquella retalia de miserias y sufrimientos, conturbados los ánimos y casi sin decir palabra. Al despedirse en la puerta, uno de ellos preguntó a la directora: ¿hace mucho tiempo que se halla usted en esta casa? Le respondió la buena mujer: 40 años, señor, que ando entre estas calamidades. Y replicó el concejal: ¿de dónde saca usted fortaleza bastante para resistirlo? Y la directora religiosa dijo: de la Sagrada Comunión que recibo cada día. Sin el ánimo y fortaleza que de ella nos viene, no nos sería posible soportar el espectáculo continuo de enfermedades y miserias. La Sagrada Comunión infunde al Espíritu la energía necesaria para realizar el bien, para propender las potencias de aquel a todo lo que se relaciona con la virtud de limpieza. Bien dijo San Crisóstomo que la Eucaristía nos hace bravos como leones para la lucha del bien. Los queridos hermanos, no es cualquier cosa. El mundo actual va a acabar muy mal, porque sin fe y sin la Eucaristía no hay fuerza tampoco.
Y por eso ahora quieren establecer la eutanasia, más bien el suicidio asistido y obligatorio. Que Dios tenga piedad. Un pueblo que ya no tiene fe, no tiene nada, va a ser miserable y perderse, y a esto nos llevó, por desgracia, el protestantismo de Lutero. El protestantismo de Lutero no es cualquier cosa. El protestantismo de Lutero nos llevó a la apostasía de las naciones cristianas. San Eduardo, rey de Inglaterra, vio en la hostia al niño Jesús con rostro sonriente rodeado de esplendor celestial. Fue el premio de una fe viva y ardiente amor a Jesucristo. San Benito José Labre, que por amor a Jesucristo se hizo pobre peregrino en la ciudad de Roma, pasaba varias horas inmóvil ante el Santísimo en la iglesia en que se celebraban las 40 horas. Algunos le conocían por este nombre, el pobre de las 40 horas. Cierto día, un señor llamado Simón de Alna se había acercado a comulgar. Se cayó al sacerdote de la mano, la hostia se cayó por el suelo. Y temiendo Simón que aquello fuera señal de que Dios le juzgaba indigno de hospedarle en su pecho, la Sagrada Comunión se levantó por sí misma y fue posarse en la boca de Simón. Oh, si ocurriera lo que a Santa María Egipciaca, que al ir a entrar al templo una fuerza invisible la detenía y no la permitía entrar. Detenga al sacrílego al menos lo que le enseña la fe. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Queridos hermanos, sin la comunión, dije, no es posible tener castidad, no es posible tener caridad, no es posible tener unidad. Nos han desarmado de tesoros divinos, y por desgracia nuestros pobres católicos llamados liberales, que quieren ser ecuménicos con todos, ni conocen su fe, y por eso cualquier pobrecito fundador de una falsa iglesia los roba y les quita los tesoros que nuestros padres nos han dejado. Terminamos con un ejemplo de la comunión antes y después. Hace falta prepararse a la comunión. Mientras más uno se prepara a la comunión, más recibe gracias y bendiciones. Entonces, cuando uno va a comulgar, es bien prepararse, y cuando comulgó, es bien agradecer a nuestro Señor un rato. Es muy importante. Y sobre todo, nunca recibir la comunión en pecado mortal. Nunca recibir la comunión en pecado mortal. ¿Por qué? Y porque San Pablo dice, el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Y dije también hacer acción de gracias después de la comunión. Se cuenta en la vida de San Felipe Neri que un día este santo avergonzó en Roma a un hombre, porque inmediatamente después de comulgar se salía inmediatamente a la calle con mucha desventura y sin muestra de recogimiento alguno. Al notar el santo esas maneras tan poco edificantes, llamó a 2 acólitos de la iglesia, les ordenó que tomasen 2 hachas encendidas, 2 cirios encendidos, y siguiesen al hombre aquel tal como es costumbre hacer con el viático, el Santísimo Sacramento, cuando se lleva a los enfermos. Debe ser acompañado de 2 velas normalmente. Los muchachos obedecieron el acto, y era cosa de ver al poco atento cristiano seguido en plena calle por los 2 muchachos con los cirios encendidos. El espectáculo llamaba la atención de cuantos pasaban, y no pocos seguían la singular cortejo para ver qué está pasando.
Al fin el hombre se dio cuenta y preguntó, ¿qué me queréis con todo este aparato de luces? Ellos dijeron, el párroco de la iglesia donde estuvisteis no ha mucho nos envía para que escoltemos el Santísimo Sacramento que llevas en tu pecho, acabas de comulgar. El hombre sorprendido por lo que le decían volvió a la parroquia y preguntó a San Felipe qué significaba todo aquello. San Felipe le contestó, Jesucristo sea en tu pecho, como usted parece olvidarlo, al comulgar sales por la premura y poco recogimiento con que saliste de la iglesia inmediatamente después de la comunión, sin rezar de seguro ni una sola ejaculatoria. Quise haceroslo presente mediante esos muchachos que hacían luz al Dios de los cielos y tierra que usted llevaba en su pecho. El buen hombre reconoció su falta, se arrodilló junto al altar y rezó fervorosamente largo tiempo. Desde aquel día nunca echó en olvido práctica tan adecuada y conveniente de agradecer al Señor después de comunión. Después de la comunión nadie debe salir de la iglesia sin antes haber orado unos instantes para dar gracias al eterno Señor por el favor que nos ha hecho. Entonces es importante, queridos hermanos, sí hacer algo de acción de gracias después de comulgar. Que Dios los bendiga con sus familias. Queridos hermanos, si quiere conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse al canal YouTube Catecismo Católico Tradicional, y ahí usted tiene la fe explicada, el credo, los sacramentos, mandamientos, oración, y si Dios quiere haremos también un resumen de la Sagrada Biblia, historia de la Iglesia. Que Dios los cuide.